Como ya sabemos, después de las votaciones de ayer 19 de junio del 2022, Gustavo Petro se convierte en el primer presidente de tendencia izquierdista en 212 años de vida republicana que es elegido en Colombia. Le sacó 800.000 votos a su contrincante Rodolfo Hernández, 500.000 votos fueron en blancos. Rodolfo Hernández prosperó en las regiones de los llanos, en las zonas donde se produce el café, más conocido como el eje cafetero, en el Tolima Grande, en Boyacá, mientras que Petro dominó toda la periferia de Colombia, en el Pacífico, en la Amazonía y en el Atlántico. Pero vamos a entender por qué hay tanto pesimismo en Colombia con esta elección en el sector empresarial y por qué Gustavo Petro y sus políticas pueden deteriorar el bien común, el buen porvenir de Colombia. Aquí no hay política, aquí vamos a ver los datos basados en las propuestas, cómo está el panorama económico de Colombia y cómo Gustavo Petro puede afectarlo en gran medida. Antes de empezar con el análisis político y económico que puede traer Gustavo Petro, hay que empezar por lo básico. Empezar diciendo que el Banco Central o el Banco de la República de Colombia es el ente que maneja la política monetaria y económica del país. Hasta ahora es independiente, lo que significa que el gobierno nacional, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, no le dice cómo manejar la política monetaria. Ahora hay un debate total sobre eso porque se le da mucho poder solo a una junta directiva para que maneje las cuentas del país. Bueno, ese es un tema para otro video. Pero lo que hace el Banco Central es dar una tasa de intervención. ¿Qué quiere decir? Que el Banco Central le presta a los otros bancos o genera dinero a los centrales de crédito, a los bancos, a las financieras, a una tasa específica, basada en esa tasa, para que la economía o florezca o se contraiga. ¿Por qué debe contraerse esa la economía? Porque cuando hay mucho empleo o cuando hay mucho crecimiento económico, por lo general los precios tienden a subir. Imagínense, cuando hay un pueblo donde no hay nada y de un momento a otro aparece un pozo petrolero, pues llegan muchos trabajadores, llega mucha inversión. Entonces aquellas casas o aquellos lotes que estaban ahí desocupados, baldíos, pues se valorizan en precio y comienza a haber restaurantes y centros comerciales y nuevas carreteras. Entonces hay que llevar más recursos a esos lugares porque hay que construir vivienda, hay que construir calles, hay que construir acueducto. Entonces hay una demanda de todos esos productos y los precios pueden subir muchísimo. Ahora, si los precios suben mucho, la gente que está viviendo ahí o la gente en general, pues comienza a ver ese sector como un poco con desengaño porque ya los precios están subiendo mucho y ya no, y se hace invivible. Entonces lo que hacen los bancos es dicen, bueno, vamos a limitar los créditos. Y no lo van a limitar diciendo, no, no lo puedo, sino lo que va a hacer es va a subirle el costo de sacar un préstamo, que eso es una tasa de interés. Entonces ya no van a prestar, digamos que en este caso, como dice el Banco Central, estaba prestando, si vemos en la gráfica del lado izquierdo, estaba en noviembre del 2020, estaba debajo del 2%, ahora le va a prestar al 6%. Eso va a hacer que el empresariado o los distintos emprendedores ya no saquen créditos, entonces contrae un poco la economía porque ya va a haber menos empresas o menos generación de empleo y de riqueza. Desde el 2012, hace 10 años, se ha mantenido la tasa de intervención en un rango entre el 5%, subió casi al 8% en el 2017 y luego bajó durante los tiempos de la pandemia al 2% y ahorita ha vuelto a subir. Esto, ¿por qué cambia? Como ya lo explicamos, debido a la inflación y el crecimiento económico. Pero realmente, para un país como Colombia, con tanto desengaño político y con tanta inestabilidad, es una buena hipnosis de lo que ha pasado, que en los últimos 10 años hay una cierta estabilidad en la política monetaria. Ahora, ese 6% también se ve reflejado en la curva de rentabilidad desde tasa fija. El gobierno nacional, ya si el presidente, el ejecutivo, para financiar los distintos programas o los salarios o las nuevas inversiones en infraestructura, necesita ir al mercado y sacar un bono, es decir, un préstamo. Y entonces los fondos de pensión
o usted mismo como inversionista, o las empresas foráneas, o los gobiernos foráneos, o los fondos de pensión foráneos, también buscan encontrar en Colombia, pues, que haya un buen rendimiento, entonces le prestan la plata al gobierno y el gobierno les promete un interés de vuelta. Ahora, hay más o menos 15 bonos que el gobierno puede dar desde un mes hasta 30 años. En Colombia, por lo general, se empieza desde un año y ya ahora hay bonos de 30 años. Como vemos en el lado izquierdo inferior, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Más o menos 13 bonos de distintos vencimientos. ¿Vencimiento qué quiere decir? Entonces, ese fondo de pensión extranjero le presta la plata al gobierno colombiano y el gobierno colombiano se compromete en que en la fecha del vencimiento, en 2 años, 3 años, 4 años, le va a pagar esa plata más un interés. Ahora hay distintas estructuras, se paga por lo general cada trimestre. Hay unos que se llaman los cero cupones, entonces se paga todo el interés al final. Pero en este momento, la curva de rendimiento es la roja, la que vemos aquí en el lado derecho. Y todo esto es prepetro. ¿Qué quiere decir? Que esto es un reflejo de lo que ha hecho el presidente Iván Duque y su gobierno. Si vemos, las tasas de interés están un poco altas. En este momento, digamos, para el gobierno nacional sacar un bono a 3 años y medio, como es el de noviembre del 2025, está a 10.9%. Eso quiere decir que tiene que devolverle la plata al que se la prestó, más un interés del 10.9%. Es muy alto. Es muy alto. O sea, imagínense que usted tenga que sacar un préstamo y devolver 10% de interés. Ahora, para un gobierno que saca mucha plata y que quizá no recolecta tanto en impuestos, es considerable. Y así vemos la curva. Entonces, la curva nos dice, bueno, esta fecha de vencimiento se saca un porcentaje de rentabilidad. Ya vemos la curva que ha subido porque hace 2 semanas el gobierno tenía que pagar 10.36 en un bono de 2 años. Hoy ya tiene que pagar 10.90. ¿Y por qué? Eso es porque la tasa de interés está subiendo. ¿Pero por qué? Es porque también hay menos optimismo. Un bono, entre más barato sea, más interés tiene que generar. Un bono que vale 100 pesos, por decirlo así, y tiene una tasa de interés del 10%, pues mantiene esa relación. Pero si el bono, la gente lo comienza a vender, los inversionistas dicen, no, estos bonos no nos sirven, ese bono puede caer hasta el 90%, hasta 90 pesos, perdón. Y entonces ese día tiene que pagar igual 10 pesos de interés, 10 entre 90, y ya no va a ser 10%, ya puede ser casi 11%, 12%, así van subiendo las tasas. Entonces, cuando las tasas de interés están subiendo en un país, es porque el precio de los bonos están cayendo. Eso es algo que se llama duración. Pero lo que vemos aquí es que la economía colombiana, los inversionistas están diciendo, la inflación está muy alta, que la vamos a ver ahorita, pero también no hay un optimismo. Y lo peor que está pasando es aquí en el lado derecho, o lo que vemos ahí, es que desde los bonos que se vencen de 10 a 30 años, se está pagando más el bono de 10 años que el de 30 en interés. Y eso es algo preocupante porque significa que hay menor optimismo. Que yo quiero rápido mi retorno. Es decir, que yo de aquí a 30 años no sé qué puede pasar. Por eso espero que me den un interés mayor en el año 30. Pero si mi tasa de retorno a los 10 años es mayor que a los 30, eso quiere decir que yo quiero mi plata rápido porque de verdad no estoy muy pesimista en lo que puede pasar a los 30 años. Entonces quiero mi dinero a los 10 años. Y eso significa entonces que a los 10 años una tasa de interés mayor claramente ejemplifica que el gobierno tiene entonces que a 10 años, o sea, si necesita financiamiento pronto, tiene que pagar un interés mayor. Y también significa que hay un pesimismo porque se llama la curva invertida. Una curva invertida por lo general genera una recesión a futuro. Entonces la tasa en este momento está a 6, los TES están entre 10 a 11.8, está casi plana porque solo hay
casi 2%, 1.5% de diferencia entre un bono de 2 años a un bono de 30 años. Y de 10 a 30 años la curva está invertida, lo cual significa poco optimismo. Ahora, las políticas monetarias de Gustavo Petro también van a afectar mucho el tipo de cambio con el dólar, entre el peso colombiano y el dólar. Y eso tiene mucho que ver en la economía porque Colombia, veremos más adelante, importa mucho. Y todo lo que se importa no se paga en pesos colombianos, se paga en dólares. Entonces, que el dólar suba hace que las importaciones también suban. El peso colombiano, dijimos en noviembre del 2021, que se sigue devaluando en relación con el dólar. Un dólar son 4.000 pesos. En 1999, un dólar era más o menos solo 900 pesos. Fue una de las peores monedas del año a nivel mundial el año pasado, porque el Banco Central intentando meter más créditos y estimular la economía, entonces bajó mucho las tasas, como vimos en la sección anterior, imprimió mucho dinero, entonces devaluó la moneda. Había mucha moneda, mucho dinero circulando en la economía colombiana. Este año el dólar bajó más o menos a 3.700, casi un 10%, porque el Banco Central subió rápido las tasas de interés, porque estaba viendo que la inflación estaba subiendo, que también la veremos en la siguiente sección. Entonces, ¿por qué hay que ver las curvas de rentabilidad entre Colombia y Estados Unidos para hacer un análisis? Mire cómo ha cambiado la curva de rendimiento en Colombia. Hace 6 meses, un bono de un año pagaba 5.76% de interés. Hoy está pagando 10.36, casi es el doble. Y hace un mes era 8.77. Eso quiere decir que hay un pesimismo grave en Colombia, porque los inversionistas están vendiendo mucho los bonos, entonces la rentabilidad de ese bono, o sea, el interés como porcentaje está subiendo. ¿Y eso por qué? Seguramente porque hace un mes ya se sabía que Gustavo Petro podría quedar presidente. ¿Y por qué? ¿Eso qué tiene que ver? Pues cuando un presidente o un candidato, en este caso como Petro, dice que quiere aumentar el Estado para que el Estado sea el que dirija la economía, no significa que va a hacer más programas sociales, que necesita más gasto, que el gobierno necesita más recursos para pagar nóminas, para generar más infraestructura, para simplemente llevar más servicios a la población en vez de dejárselo al sector privado. Y eso requiere un déficit, porque entonces, primero por un lado va a aumentar el gasto y por el otro los impuestos van a seguir igual, entonces eso genera un déficit. Además de eso, esto es un problema grave porque se están subiendo las tasas de interés, entonces el gobierno, en vez de pagar 5.76% para un bono de un año, ahora tiene que pagar el 10.36 y eso va a generar un déficit. Y eso va a generar un montón de problemas porque entonces o se va a necesitar aumentar los impuestos o no se van a poder hacer los programas sociales. Si se aumentan los impuestos, probablemente baje el consumo. Si baja el consumo, probablemente viene una crisis económica fuerte porque ya los productores no van a tener que producir mucho, entonces va a generar más desempleo. Además de más desempleo, entonces hay menor consumo. Y así comienza. Eso es lo que le pasó a Venezuela. Igualito. Aumentó tanto el Estado que hubo un déficit y ese déficit generó más desempleo, más impuestos. Luego si vienen expropiaciones o si a Petro se le da por decir no, los precios de ciertos alimentos, ciertos productos se mantienen en esta raya. Los productores van a decir yo no puedo competir con esos precios, pero no pueden dar un precio mayor porque eso es lo que establece el gobierno, entonces va a haber más escasez. Como hay más escasez de todo, entonces viene la pobreza, aumenta mucho la pobreza porque ni hay empleo, ni hay cosas. Ahora, si el dólar sube mucho, las importaciones también se vuelven más caras. Entonces, si las importaciones se vuelven más caras, traer maquinaria o traer distintos insumos va a ser mucho más costoso. Como es mucho más costoso, los márgenes bajan, entonces no hay tanta producción. Como no hay producción, va a haber más pobreza, más desempleo. Ese es el problema de un estado grande. Y no lo digo yo, lo dicen aquí los números. Mire cómo están subiendo las tasas de interés, las tasas de rentabilidad en los bonos de Colombia. Ahora, la de Estados Unidos, hace 6 meses, un bono de un año pagaba casi 0%, como 0.30%. Entonces la diferencia entre el bono de Colombia al 5.76 y el de Estados Unidos era más o menos 5.30%.
Cuando las tasas de interés se suben en Estados Unidos, y también Estados Unidos está pasando una situación económica complicada, entonces necesitan subir las tasas de interés para la inflación. Entonces ahora un bono a un año está pagando 2.85% y el de Colombia 10.36%. En este momento la diferencia aumentó, ¿cierto? De 5.3 a 10.36 menos 2.85, más o menos 7.75%. Entonces aumentó un poco la diferencia. Entonces por ahora, el inversionista dice, bueno, mis dólares están más seguros con los bonos del gobierno gringo, del gobierno estadounidense, pero en Colombia están pagando un interés alto. Entonces todavía voy a darle dólares a Colombia, porque todavía mi perfil de riesgo me justifica esa diferencia de rentabilidad. El problema es cuando Estados Unidos suban más las tasas de interés, entonces ya no se vuelve atractivo porque ya la diferencia de rentabilidad no es tan alta, entonces el inversionista va a ir a Estados Unidos y pone su dinero, crea menos dólares, hay menos dólares en Colombia, como hay menos dólares en Colombia, el precio del dólar sube y ahí se empeora todo. Lo que tenemos aquí en el lado izquierdo es la ecuación de lo que creemos que pueda pasar con el mercado del dólar. Si vemos, el dólar está hoy en 4.000 pesos y así es como lo ponemos a un año. Entonces ponemos 1 más la tasa de rentabilidad a un año, que es 10.36, dividido entre la tasa de rentabilidad de Estados Unidos, que es 2.85. Esa diferencia multiplicada por 4.000, que es lo que hay, lo que creemos que en un año, si no pasara nada, el dólar estaría en 4.292. Es un aumento del 5%. Eso tomando en cuenta de que nada cambie, de que las tasas de interés en Colombia y en Estados Unidos no cambien, de que el gasto se mantenga igual, de que no hayan cambios en la política de exportaciones en Colombia. Y con Gustavo Petro no va a pasar porque se va a aumentar más el gasto. Entonces esas tasas de interés van a seguir subiendo y se nos va a explotar el dólar. Entonces, esto es lo que mínimo el dólar va a estar en un año, 4.292, según lo que vemos nosotros. Obviamente siempre nos equivocamos, ojalá supiéramos, pero aquí es lo que creemos que va a suceder. ¿Por qué es tan grave que Gustavo Petro diga que ya no va a haber más exploración petrolera? Un país que progresa económicamente no es el país que sea verde, es el país que tiene abundancia de energía, energía independiente y energía accesible y barata. Eso no significa que obviamente hay que contaminar todo, bueno, si es un tema aparte ambiental, aquí estamos simplemente viendo lo económico. Colombia exporta 46% en productos derivados del petróleo, 4.8 en plásticos que también vienen del petróleo y la minería que también dicen que la van a prohibir o le van a poner más problemas. Por ejemplo, vemos ahí que los aceites esenciales son el 1.2% de las exportaciones, el aluminio es el 1.2% y el cobre es el 0.7% de Colombia. Más o menos el 51% de las exportaciones de Colombia vienen de la minería y del petróleo. ¿Sostendrá eso Gustavo Petro? No creo que pueda. Y si lo hace, arruinaría totalmente el país. ¿Por qué? Porque quiere ser el autosuficiente. Pero ¿cómo va a ser autosuficiente si no tenemos fuentes de energía? Miren en la tabla derecha. Entre ese 46% de exportaciones, que son 19 billones de pesos, y los plásticos, que son derivados también del petróleo, hay 21 billones de pesos que se exportan, que le ingresan al país, ¿no? La cuenta corriente en Colombia, que es esa cuenta que nos dice, bueno, cuánto estoy entrando por exportaciones, menos las importaciones, menos lo que tengo que pagar en intereses afuera. Es como más o menos decir cómo están mis finanzas a nivel del exterior. Y en este momento está en negativo 17.83. Eso significa que Colombia está importando más de lo que exporta. Y más o menos eso es un negativo 3.4% del Producto Interno Bruto, o sea, de toda la economía de Colombia. Que en teoría no está bien, pero está tenible en comparación a la región. Ahora, digamos que Petro dice no más petróleo, no más plásticos, no más minería.
Sería más o menos 21 billones menos que deja de recibir Colombia. Asumiendo que se importa lo mismo, serían 38 billones menos de pesos que le entra al país. Eso más o menos sería el 7%, o sea, un negativo 7% del Producto Interno Bruto. Es el doble y eso es gravísimo, porque entonces quiere decir que se está importando más de lo que está exportando y ya comienza a haber un déficit y comienza a ver afectado toda la economía, porque no se está produciendo para generar, sino nos estamos empobreciendo más. Y en los últimos 6 años, vemos en la esquina inferior izquierda, esto es lo que llamamos la exportación menos importación, o sea, el balance neto. Y Colombia ha venido mejorando. Obviamente importamos más, pero en los últimos, desde el 2000, al final del 2021, se ha mejorado esa cuenta. Hoy está en negativo 0,52 billones, o sea, se importa 1,52 billones más de lo que se importa, más de lo que se exporta. Ha mejorado en el 2018, de hecho estuvimos en balance positivo, pero se ha mantenido a través del gobierno de Duque. Pero ese es el gran problema. Quitarle 21 billones de exportaciones a Colombia va a ramificar toda la economía. Primero porque se pierde el 51% de las exportaciones y segundo nuestra cuenta corriente se dispara para mal. Y en materia económica interna, la inflación también va a subir mucho. La inflación simplemente mide el cambio en precios de lo que consumimos. La metodología es rara porque es una canasta de bienes y servicios. Imagínese usted qué consume en su casa. Puede ser la matrícula, la comida, el carro, el celular, el internet. Todos los gastos que usted tiene son lo que llamamos la canasta básica. Es un índice de gastos que cambia porque hay gente que no consume ciertos productos, pero esto es lo que, digamos, la mayoría de la gente consume. Ahora es muy subjetivo porque depende de metodologías y depende de distintas formas de hacer el índice. Y es difícil también de calcular porque son muchos productos en una economía y dentro de la economía colombiana hay ciudades más caras que otras. Hay gente que consume más de un producto que de otro. Pero quiere decir, la metodología tiene que ver mucho con el precio de venta. O sea, si usted dona cierto dinero a una organización, eso no va para la inflación. Si usted cuida de su abuelo o de sus niños, a pesar de que se está ahorrando un dinero, porque si no tendría que traer una niñera o una enfermera, eso tampoco va. Ahora, si usted como campesino cultiva sus propios alimentos y se está ahorrando un dinero, eso tampoco se ve reflejado en la inflación. Entonces hay muchos cambios. Tiene que haber un precio de venta y que usted fue y compró. Entonces, además, digamos, si usted tiene una casa, igual la metodología dice, bueno, usted podría estar alquilando su casa. Entonces, más o menos, ¿a cuánto la alquilaría? Eso es como la renta, eso es la oportunidad de costo de alquiler. Entonces, los alquileres y el costo de vivienda se ven reflejados en lo que una persona que ya pagó su casa la alquilaría. También, obviamente, se toman en cuenta los alquileres. Ahora es la variación mensual de mes a mes y ahora desde el 2019 se tienen en cuenta 56 municipios, son 24 ciudades y el resto son los municipios con mayor población. Em, Como dijimos, siempre se necesita un precio y tiene que ser algo que sea requerido para la subsistencia diaria. Y hay otros factores que cambian, la inflación cambia porque los tiempos cambian, ¿no? Entonces, de 1954 al 78, por dar un ejemplo, la mayoría de gente usaba carbón mineral y carbón vegetal para cocinar o para mantenerse caliente. Hoy en día ya tenemos cilindro con gas, gas en tubería y energía eléctrica, ¿no? Hace 15 años se usaba era cilindro con gas, gas en tubería y también energía eléctrica. Y hace 20, 24 años se usaba cocinol. Y entonces va cambiando, digamos, ya antes había internet pago, ahora, digamos, llamadas al exterior, usted las iba a comprar o ya las puede hacer a través de su celular, entonces el internet ya es base. Antes la gente no tenía celular, tenía teléfono, quizá ahora la gente ya no tiene teléfono y tiene más bien celular. Entonces la metodología va cambiando para reflejar el costo de vida y lo que se está consumiendo.
¿Y por qué nos puede afectar muchísimo las políticas de Petro? Solo en materia, digamos, no solo de impuestos, sino dejar de explotar petróleo e hidrocarburos. Aquí en el lado superior izquierdo vemos cómo se calcula el IPC. El 2%, 2.769% se le da a los pobres, el 14.6% a la gente vulnerable y la clase media es el 57.5%. Eso quiere decir que los precios de los distintos bienes y servicios es ese cambio en precios para calcular la inflación, el 57.5% dependen de lo que está consumiendo la clase media, que es la mayoría de gente en Colombia de acuerdo al DANE y esta metodología. Porque una persona de ingreso per cápita en dólares por día, que es de $4, que más o menos serían 16.000 pesos, no va a consumir mucho, entonces no va a afectar mucho los precios. Pero una persona de clase media que se gana entre 40.000 pesos a 200.000 pesos al día, pues sí va a afectar más los precios. Entonces se le da un ponderado a cada clase media. Ahora, en el lado izquierdo, es como está, en el lado derecho, perdón, es como está dividido y se le da un peso a cada división, a cada bien y servicio. Alimentos y bebidas, todos necesitamos comer. Entonces se le da, si vemos hasta el lado derecho, un 15%. Obviamente los pobres gastan más en comida que sus contrapartes, como porcentaje de sus ingresos. Y la gente de clase alta pues solo gasta el 8% de sus ingresos en comida, porque pues tienen más y la comida cambia, no cambia en precio, sea pobre, sea rico. Obviamente cambia, depende del supermercado y otros factores, pero no es mucho. Entonces se le da un 15%, o sea que 15% de la canasta básica depende del precio de los alimentos. El 1.7 depende de las bebidas alcohólicas. El vestir y el calzado es 3.98. El alojamiento, que es el alquiler, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, es como el 33%. Y así va bajando hasta llegar al 100%. Ahora, el petróleo, la gasolina, afecta en gran medida los alimentos, porque para cualquier alimento hay que transportarlo, sobre todo desde las zonas rurales y las provincias a las ciudades. Y ese gasto en gasolina puede aumentar mucho los costos de los alimentos, lo mismo que las bebidas alcohólicas y tabaco. También, realmente casi de todo. Ahora, digamos que el 5% del alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles viene del gas, ¿sí? Entonces sería 33%, que es lo que se le da a esa sección, por 5%, más o menos 1.5% que se ve afectado. Y el transporte para los colombianos está en 13% de la canasta básica, que es lo que conlleva. Entonces, la gasolina, por hacerlo de una forma muy simple, afectaría casi el 31% de la canasta básica. Y si vemos abajo, en lo que pasó en el año, el costo de alimentos subió 15%, imagínense. Y el transporte y el alquiler, el agua y la electricidad están entre 4.35% y 3.44% de variación de hace un año, de los recorridos del año, o sea, comparado a diciembre. Eso quiere decir que aún el transporte, el alojamiento, el agua, la electricidad, el gas, todavía se mantienen, digamos, en un nivel aceptable, 3 a 4%, que está caro. Pero los alimentos y bebidas han subido porque faltan fertilizantes, porque no ha habido buena producción, también por los costos de producción. Pero, imagínense, si llegara a haber combustible en Colombia, petróleo, los costos de transporte y los costos de alimentos y los costos del gas subirían a niveles impresionantes. Hoy el IPC está más o menos en 9.3%. Con solo que suba un poco esa gasolina o los hidrocarburos en Colombia, los alimentos se nos suben tremendamente y la inflación estaría en 12, 13, 14, 15%. Entonces, sin petróleo se va a afectar 31%. Entonces, metámosle impuestos a la gente.
quitémosle la parte productiva y además quitémosle la gasolina y la energía y se va a crear un desastre en Colombia porque cuando la inflación sube, las clases pobres, vulnerables y medias son las que se ven más afectadas. Y ahí es donde empieza realmente los problemas, porque los ricos simplemente se van del país. Además, sus gastos no son en comparación a la clase media vulnerable y pobre en términos de porcentaje no son tan altos, entonces no les importa. La clase media comienza a volverse pobre y la vulnerable, totalmente en miseria. Es un análisis político, déjenos sus comentarios, a ver qué le pareció y bienvenido al debate.